Estamos realizando un aterrizaje de emergencia. Estas palabras resonaron en el vuelo 892, que despegaba de París-Orly con destino a Marsella, y resonaron entre todos los pasajeros de la 109A. El Airbus A320 había perdido dos motores a una altitud de 9.500 metros. Pero quien intervino en ese momento no fue el piloto ni la tripulación. Fue un pasajero silencioso y discreto, y nadie lo habría sospechado jamás. Hola a todos, bienvenidos a Chilger. Aquí vamos. La capitana Janet Moreau llevaba 12 años volando vuelos regulares para French Airlines, pero nunca había oído un sonido así. Un chirrido agudo del motor izquierdo iluminó los instrumentos de la cabina de un rojo brillante, como un árbol de Navidad, y el fuselaje se estremeció brevemente. Luego un breve silencio, luego un temblor repentino. La capitana palideció. ¿Qué demonios fue eso? La voz del primer oficial, Luc Besson, tembló mientras apretaba los controles con fuerza. Él sabía tan bien como el capitán lo que les esperaba. Damas y caballeros, soy su capitán. La voz de Janet resonó en la cabina. Su tono era tranquilo, pero con un atisbo de preocupación que intentó disimular. Tenemos un problema mecánico. Haremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Lyon-Saint-Exupéry. Por favor, abróchense los cinturones y sigan las instrucciones de nuestra tripulación. Pero ninguno de los 147 pasajeros a bordo sabía que el capitán no les había dicho toda la verdad. El sistema hidráulico principal había fallado. Además, la temperatura del motor derecho había empezado a subir repentinamente. Si este también fallaba, se produciría el peor escenario posible, una doble falla del motor. El coronel retirado de la Fuerza Aérea Gabriel Delacour, sentado en el asiento 12C, levantó la vista de una vieja novela de Maurice Leblanc que estaba leyendo por tercera vez. A sus 71 años, Gabriel había volado innumerables veces en su vida, y supo de inmediato que esta turbulencia era mucho peor que una turbulencia normal. Las meditadas palabras del capitán, el incómodo silencio en la cabina, no era buena señal. Cerró el libro y se giró hacia la ventana. Bajo él se extendían los imponentes picos de los Alpes. Escarpados acantilados blancos se alzaban como espinas hacia el cielo. Su mirada buscó algo completamente distinto. Una salida de emergencia, una llanura, quizá un campo, quizá una carretera desierta. Pero bajo él solo había montañas, hielo y profundos valles. Gabriel respiró hondo. Una sensación incontrolable lo invadió. Debo prepararme. Un país magnífico, pero peligroso para un avión en peligro. Los Alpes franceses brillaban bajo él. Sus imponentes moles se cernían como una amenaza constante. Estas montañas podrían haber parecido magníficas en postales, pero para un avión a punto de estrellarse, eran una auténtica trampa mortal. En la parte delantera del avión, 3 asientos atrás, en la 9ª fila, Diane Laurent sostenía con fuerza la mano de su hija Elodie, de 6 años. Era el primer vuelo de Elodie, un vuelo corto de Marsella a Annecy, donde vivía su abuela, para sorprenderla por su cumpleaños. Al menos ese era el plan. Pero el pájaro de metal que flotaba en el cielo, a menos que ocurriera un milagro, se estrellaría contra estas montañas. Elodie abrió los ojos de par en par, aterrorizada, y siguió los gritos de los demás pasajeros. Con su corazón infantil, presentía que algo andaba mal en el avión. «Mamá, ¿eso no pasa?», susurró. Diane intentó reprimir el pánico creciente y se giró hacia su hija con una sonrisa forzada. «Piénsalo como un pequeño hipo en un avión, cariño. Nuestro piloto sabe lo que hace. No te preocupes». Pero en realidad, el corazón de Diane latía con fuerza en su garganta. El avión vibraba más de lo esperado y el fuselaje se inclinaba de forma extraña. Muchos pasajeros ya no susurraban, sino que expresaban abiertamente su miedo. Una mujer había empezado a llorar. Al otro lado del pasillo, un anciano rezaba en voz alta. El pánico reinaba en el avión. En la cabina, la capitana Janet Moreau corría el riesgo de perder el control. La temperatura del motor derecho había superado el umbral de alarma y la presión del sistema hidráulico descendió en cuestión de minutos.
El Airbus A320 era un coloso que dependía de la hidráulica para operar sus superficies de control, y este coloso estaba cada vez más fuera de control. El copiloto Luc Besson se volvió hacia la capitana. Su voz era más tranquila esta vez, pero en el fondo se escondía una resignada desesperación. «Janet, no llegaremos a Lyon». La mirada de Janet se desvió de las pantallas del tablero hacia el horizonte lejano. Luke tenía razón. Aún les faltaban 150 kilómetros, pero la velocidad de descenso aumentaba y los controles se volvían cada vez más inestables. La voz en sus auriculares era aterradora. El tráfico aéreo estaba desviando otras aeronaves para despejar la trayectoria del vuelo 892. Por lo tanto, el espacio aéreo evacuado corría el riesgo de convertirse en un campo de escombros. Torre de control de Lyon. Aquí el vuelo 892. Ambos motores están averiados. Tenemos un fallo hidráulico total. No podemos llegar a Lyon. La frase quedó suspendida en la cabina como una necrológica. 892, entendido. Hemos alertado a los servicios de emergencia. Un pequeño aeropuerto regional llamado Val d'Isson está a 24 kilómetros, rumbo 270. Pista 0927, longitud total 1460 metros. 1460 metros. Normalmente, un Airbus A320 a plena carga no se detendría a más de 1800 metros, y este avión había perdido sus motores y sistema hidráulico. Esta pista no era una pista, era una caja de cerillas. En ese momento, se oyeron 3 clics silenciosos en la puerta de la cabina. A pesar de la vibración, el sonido era claro y nítido. «Capitán», la voz era tranquila pero firme. «Me llamo coronel retirado de la Fuerza Aérea Gabriel Delacour. ¿Puedo ayudarle?» Janet y Luke intercambiaron miradas. Años de experiencia eran claramente visibles en los ojos del hombre al entrar. Y quizás eso era precisamente lo que más necesitaban en esta situación. «Quiero ayudar». El tiempo se detuvo por un instante, mientras la voz de Gabriel Delacour resonaba por la cabina. La capitana Janet Moreau miró al primer oficial Luc Besson a su lado. Luc se encogió de hombros. No tenían otra opción. Los controles no respondían, los motores estaban apagados y llegar a Lyon era ahora imposible. «Pase». Cuando Gabriel entró en la cabina, Janet se sintió casi abrumada por su presencia. Era alto, con el cabello gris impecablemente peinado. Pero lo que realmente la impresionó fue la firmeza de su mirada. Tenía el carisma de un hombre que había visto y sobrevivido a cosas peores a lo largo de los años. Su mirada recorrió el panel de instrumentos. Las complejas pantallas y advertencias le resultaron familiares. Comprendía los sistemas de las aeronaves de forma natural. Tenía más de 40 años de experiencia en aviación, y ahora sus conocimientos estaban a punto de ser puestos a prueba. «¿Cuándo fallaron sus motores?», preguntó secamente. «El motor izquierdo falló hace 8 minutos», dijo Janet. «El motor derecho se está sobrecalentando y perdiendo potencia». Gabriel asintió. «El sistema hidráulico también está fallando. Actualmente está a menos del 20%. Volé Phantoms F-4 en Vietnam. Después de eso fui piloto de pruebas durante 30 años. He aterrizado con fallos de motor muchas veces, pero esta es mi primera vez en un avión de este tamaño». Su voz era tranquila, pero su confianza fue suficiente para superar el ruido de los auriculares. «¿Cómo?». Janet dudó un momento. Todo lo que habían aprendido en el entrenamiento le decía que dijera no. Un pasajero, por muy experimentado que fuera, no podía compartir los controles de la cabina. Pero el entrenamiento y el instinto no siempre hablaban el mismo idioma. Y en ese momento, su instinto le dijo que escuchara. «Siéntate en el asiento plegable», dijo en voz baja. Gabriel se sentó y se abrochó el cinturón, concentrándose de inmediato en los instrumentos. Cada información, combinada con años de experiencia, formó un plan en su mente. «La pista en Val d'Isson es corta, pero tiene otra ventaja», dijo. «Justo al final de la pista hay un acantilado. Si lo sobrevolamos, el avión reducirá la velocidad automáticamente. Si chocamos con esa montaña, moriremos», respondió Luke con voz completamente inexpresiva. «Pero si no lo intentamos, moriremos», dijo Gabriel, con la mirada fija en los instrumentos.
Janet, tienes que pensar como un piloto de planeador. Solo tenemos una oportunidad. Nada de segundos intentos. No hay margen de error en esta aproximación. En la cabina la situación se complicó cada vez más. Carol Dubois, la azafata principal, luchaba contra el pánico creciente. Los pasajeros estaban pálidos. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio. Las vibraciones del avión aumentaban y el fuselaje se inclinaba por momentos. Queridos, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y sus asientos en posición vertical, dijo Carol con profesionalidad, pero el corazón le latía con fuerza. La entrada de Gabrielle Delacour en la cabina también había perturbado la atmósfera. Janet, inconscientemente, sacó fuerzas de su calma. Al mismo tiempo, cada fibra de su ser le gritaba que este plan no era el correcto, sino simplemente la única opción. Ni las reglas de los manuales de entrenamiento, ni los protocolos del espacio aéreo se aplicaban allí. Era una zona de supervivencia. Los pasajeros tenían prohibido estar en la cabina, y desde luego, nadie podía decidir sobre la vida de 147 personas. Eso no estaba permitido en los manuales de entrenamiento, pero ese momento ya no importaba. Necesitamos perder peso y altitud inmediatamente, dijo Gabriel Delacourt, mirando fijamente los indicadores de combustible. El combustible en los tanques no es más que lastre. Los dedos de la capitana Janet Monroe temblaban sobre las palancas de descarga de combustible. 12 años de entrenamiento de vuelo y miles de horas de experiencia le habían enseñado que descargar combustible con los motores apagados estaba prohibido. Al mismo tiempo, ningún entrenamiento la había preparado para ese momento. Janet, dijo Gabriel. Su voz era tranquila, pero irradiaba una determinación inquebrantable. Cada kilo que llevamos hace que este aterrizaje sea más difícil. Los pasajeros de atrás no esperan que tomemos decisiones fáciles. Esperan que tomemos las decisiones correctas en situaciones difíciles. Janet pensó en Diane y la pequeña Elodie, 3 filas detrás de la puerta de la cabina. Los pasajeros regresaron a ella, el severo hombre de negocios, la pareja de ancianos cogidos de la mano en la fila 15, todo tipo de gente, todos confiaban en ella. Todos se sometieron a sus decisiones en ese cielo celestial para regresar a casa. Incapaz de contener el temblor de sus manos, presionó los botones de descarga de combustible. Esto va en contra de todo lo que he aprendido, susurró. A veces esto es supervivencia, dijo Gabriel, con la mirada fija en los indicadores. Y en ese momento, Janet presionó los botones. El combustible salpicó de las alas en nubes blancas de vapor. Los pasajeros que miraban por las ventanas de la cabina vieron esas columnas, y su sorpresa se intensificó al verlas. Mamá, hay una fuga en el avión. ¿Por qué? La voz de Elodie era débil, llena de miedo. Diane no sabía qué decir. Simplemente abrazó a su hija con más fuerza e intentó recordar el lugar del accidente según la ficha de datos de seguridad. No fue un vuelo real, sino más bien un descenso controlado. En la cabina, Gabriel repasó el plan de aproximación con Janet. Era una aproximación que habría sido difícil incluso para un Cessna, pero ahora contaban con un Airbus A320. El aeropuerto de Val-de-Saône es una pequeña pista de aterrizaje de montaña, enclavada entre los escarpados acantilados alpinos. Era utilizada principalmente por jets privados y aviones de carga. La pista era estrecha, corta y estaba rodeada a ambos lados por picos que se alzaban como muros de granito. Un solo error podría haber provocado que el avión se estrellara contra esas montañas. Un cambio repentino de viento, un ángulo de aterrizaje incorrecto, el resultado sería fatal. Pero no había otra pista, no había otra solución. Solo había una salida o un milagro. Ahí, dijo Gabriel Delacourt, señalando la esquina superior izquierda del parabrisas. Las 14, unos 8 kilómetros. Janet volvió la mirada en la dirección indicada, y allí estaba. Una estrecha franja de asfalto, como tallada en la ladera de la montaña con un cuchillo fino. Vista desde arriba, era demasiado estrecha para aterrizar, demasiado estrecha incluso para una bicicleta. Pero en ese momento, era la única opción.
Control de aproximación Lyon. Aquí el vuelo 892. Hemos obtenido una ubicación visual del aeropuerto. 892 puede usar la pista y el circuito de aproximación que prefiera. El personal de emergencia está listo, respondió el auricular. Pero lo que la torre de control no dijo fue más importante. Todos los camiones de bomberos y ambulancias estaban estacionados a cientos de metros de la pista. El personal de tierra estaba tratando el aterrizaje como una recuperación de restos, no como un rescate. Gabriel hacía cálculos rápidos mentalmente. Los cálculos que los habían mantenido con vida durante años, durante vuelos de prueba casi fatales. Vamos demasiado rápido y demasiado alto. No podemos aterrizar así. Necesitamos planear el avión. Los ojos de Janet se abrieron de par en par. Una maniobra de planeo en un Airbus A320 era casi una locura. En esta maniobra, utilizada en aeronaves pequeñas, el piloto somete intencionalmente a la aeronave a inestabilidad aerodinámica, creando resistencia y una rápida pérdida de altitud. Pero en un avión comercial, eso podría provocar una entrada en pérdida repentina y una colisión con una montaña. No puedo hacer esto, Gabriel, dijo Janet, con la voz apenas por encima de un susurro. Si me equivoco, todos morirán. Janet, mírame. La voz de Gabriel interrumpió sus gritos de pánico. Si no lo intentamos, todos morirán de todos modos. No te pido que confíes en mí, te pido que confíes en ti misma. Tienes las habilidades, solo necesitas coraje. Janet cerró los ojos. Por un momento, pensó en el miedo en los ojos de la pequeña Elodie, y luego en las oraciones silenciosas en la cabina, las parejas de ancianos cogidas de la mano. Si fallaba, estas personas nunca volverían a ver a sus seres queridos. Cuando volvió a abrir los ojos, sus manos ya no temblaban. Timón izquierdo, ala derecha, dijo, como si se acordara de sí misma, no de Glenn. Confía en las leyes de la física. Janet respiró hondo como si fuera la última, y derrapó el Airbus. El avión crujió como si le faltara el aire. Todos los sistemas de la cabina chirriaron. Las luces de advertencia parpadearon. Por un instante, Janet pensó que todo había terminado. El avión se detendría bruscamente y se estrellaría contra los picos rocosos de los Alpes. Pero había funcionado. El avión perdió altitud y velocidad rápidamente. Más allá del parabrisas, la estrecha pista del Valle de Saona ya no era una línea, sino una amplia extensión. La carrera contra el tiempo había comenzado, y ahora cada segundo contaba como una vida. «Genial», murmuró Gabriel Delacourt. «Ahora, sal de aquí. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás». Estas palabras se le quedaron grabadas en la garganta a Janet Moreau como una piedra. En cada escenario que había preparado a lo largo de los años, siempre había habido un plan de evacuación. Pero esta vez, solo había una opción: o se salvaban 147 vidas, o todas desaparecerían entre el humo al pie de la montaña. La pista se acercaba a una velocidad aterradora. Janet nunca había sentido que descendía tan rápido en su vida. Los vehículos de emergencia se alineaban en la pista, con sus luces centelleando como faroles navideños. Todos esperaban presenciar un milagro o una catástrofe. Los picos de las montañas parecían elevarse sobre ella a ambos lados. Estaban tan cerca que por un momento Janet creyó poder asomarse por la ventana y tocarlos. Pero la realidad era más dura. Bastaría un pequeño error, y el avión se estrellaría contra esas imponentes paredes de granito. Velocidad 290 km, anunció Luc Besson. Era demasiado. Normalmente, deberían haber aterrizado a unos 240 kilómetros, pero la altitud y la pista se estaban agotando. «Tómate tu tiempo», dijo Gabriel. «Deja que se estabilice. No te excedas». El umbral de la pista pasó bajo ellos como un fantasma. Janet tiró de la palanca de control, intentando nivelar el avión, levantando ligeramente el morro. Pero el sistema hidráulico estaba casi completamente fuera de servicio. Los controles respondieron con poca resistencia. Y entonces el choque. El Airbus se desplomó sobre la pista. El violento impacto provocó una onda expansiva en la cabina. Pero
Habían aterrizado. El aterrizaje fue exitoso. Ahora comenzaba otra lucha a vida o muerte. Detenerse. Los motores estaban apagados, así que no había empuje. Los frenos hidráulicos eran prácticamente ineficaces. Janet detuvo el avión por la pista a 270 km/h. El final de la pista se acercaba rápidamente, y además no había ninguna posibilidad. Un precipicio. Frenos de emergencia, dijo Gabriel, aún tranquilo. Janet puso ambos pies en los pedales. El avión vibró, el metal crujió, los neumáticos humearon. Pero no fue suficiente. No pudieron hacerlo. Abraza la posición de frenado, anunció Janet por el altavoz de la cabina. Los gritos resonaron en la cabina. Las madres abrazaron a sus hijos, se tomaron de las manos y susurraron oraciones en voz baja. Y en ese momento, Gabriel rompió todas las reglas de la aviación. Metió la mano izquierda debajo de la cabina y presionó la palanca que no debía presionarse. El sistema de frenado de emergencia. Este sistema fue diseñado únicamente para usarse en tierra durante el rodaje. Usarlo en un avión en movimiento, especialmente a esa velocidad, era una locura. Pero no había otra solución. El avión se tambaleó hacia adelante como si se hubiera estrellado contra el suelo. Todos los pasajeros fueron lanzados contra sus cinturones de seguridad y los gritos resonaron en la cabina. Pero estaban disminuyendo la velocidad. Lo estaban haciendo. A 15 metros del final de la pista, el vuelo 892 se detuvo. Por un instante, nadie se movió. Los únicos sonidos en la cabina eran el crujido del metal al enfriarse y el lejano aullido de las sirenas. Un mundo de silencio, apenas respirando. Pero en ese silencio, una cosa estaba clara. Estaban vivos. Finalmente, la voz de Carole Dubois resonó por los altavoces de la cabina. Bienvenidos al aeropuerto de Val d'Isère, por favor. Permanezcan sentados. La evacuación comenzará en breve. Janet Moreau miró al hombre a su lado. Este hombre, que había aparecido en la oscuridad, apareció a su lado mientras perdía el control. La había ayudado a salvar 147 vidas y seguía siendo un desconocido. ¿Tú quién eres?, preguntó en voz baja. Gabriel Delacour miró por la ventana de la cabina. Bomberos, paramédicos, luces destellantes arremolinándose a su alrededor. Era como si todo lo que había visto durante años se condensara en una sola imagen. Solo soy un piloto, dijo con calma. Un hombre al que se le dio una segunda oportunidad para hacer algo bueno. Gabriel permaneció sentado mientras los pasajeros descendían por los toboganes de emergencia. Al acercarse a la ventana, vio una figura familiar de pie afuera, junto a una ambulancia. Un hombre alto con uniforme naval, de barbilla firme y mirada firme. Comandante Adrien Delacour, el hijo de Gabriel. Adrien había conducido 3 horas desde Grenoble hasta Val d'Isère. Despegó en cuanto oyó que el avión había realizado un aterrizaje de emergencia, pero no se habían hablado en 5 años. En una ocasión, una discusión sobre el deber y la familia les rompió el corazón, y mucho se dijo antes de pronunciar las palabras. Gabriel había partido para la ceremonia de ascenso de Adrien, pero esta vez no en un avión militar, sino en un avión civil. Un gesto silencioso, una señal de que era un invitado en el mundo de su hijo. Un paso hacia una mayor conexión, lejos del pasado. La evacuación se completó en 10 minutos. No hubo heridos ni muertos graves. El noticiero de la noche empezó a llamar al aterrizaje el milagro de los Alpes. Pero Gabriel lo sabía. No fue un milagro. Fue cuestión de física, experiencia y un poco de suerte. Adrien estaba allí cuando el avión aterrizó en el tobogán. «Padre», dijo en voz baja, «hijo». Los 2 hombres se quedaron uno frente al otro. 2 hombres que dedicaron su vida a los demás, pero descuidaron sus propias relaciones. «Escuché lo que hacías ahí arriba», dijo Adrien. «Toda la tripulación está hablando de ello». Gabriel se encogió de hombros. Solo estaba ayudando al piloto. Hizo un trabajo excelente. La voz de Adrien tembló ligeramente. «Llevo meses llamándote. Para el cumpleaños de mi madre, para esa ceremonia, en otras ocasiones, pero siempre llegaba tarde. Era un estúpido.
Un nudo que había pesado sobre el pecho de Gabriel durante años comenzó a aflojarse. Lo logramos los dos, hijo. Su abrazo fue filmado por un camarógrafo. Las imágenes fueron noticia ese mismo día. No el aterrizaje espectacular, sino un padre y un hijo besándose en la pista. Janet Moreau fue elogiada por su compostura, pero cada vez enfatizaba que el verdadero héroe era el pasajero que asumía la responsabilidad cuando las cosas salían mal. Gabriel Delacourt siempre evitaba los focos. Me alegra volver a ser útil, declaró. La investigación oficial determinó que un defecto de fabricación causó la falla del motor, que posteriormente provocó la falla del sistema hidráulico. Las probabilidades de supervivencia eran inferiores al 10%, según el informe. Pero Gabriel había aprendido una cosa en 71 años. Algunos vuelos no salen según lo planeado. A veces el avión te encuentra, y cuando llega ese momento, tienes que estar ahí. 6 meses después, fue invitado a hablar en la ceremonia de graduación de la École de l'Air. Su nieto, hijo de Adrien, estaba entre los graduados. Mientras observaba los rostros de los jóvenes, reflexionó sobre las segundas oportunidades. Cómo la vida nos pone a prueba de maneras inesperadas cuando se trata de perdonar, conectar y hacer lo correcto. Porque a veces el pasajero que llega no es el que esperas. A veces es quien debería estar ahí. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. No olvides ver el video en pantalla. Se aproxima otro viaje inspirador que no te querrás perder. Nos vemos pronto para la próxima historia.